para hablarlo. El examen es como en la UBA, una parte inicial que es la parte regulatoria para todos iguales, o 2 temas, ¿no? Y que es la parte de regulatorio, el regular normal, y después viene la parte abajo promocional, que el que quiere lo hace, el que quiere no lo hace. Así que bueno. Todavía no los armé, no sé cómo. Yo soy muy creativa, todos mis exámenes no son iguales. Nunca van a haber 2 exámenes míos iguales desde hace 10 años a la fecha. Así que, no sé. El año pasado tomé, el promocional lo tomé de a 2 alumnos. Romina con Daniel, ponele. Elegí al azar y de a 2 tenían que responder el examen. Le iba bien a los 2, le iba bien a los 2, le iba bien a uno, el otro caía con el otro. En este no lo puedo hacer porque no los conozco, salvo a Silvia y un par que, pero no los tuve siempre como para tener el feedback diario del cuatrimestre. Bueno, empecemos. Vamos a poner a grabar. Grabación que Daniel nunca escucha. No, chiste. Bueno. A ver qué me contesta. Ah, no me contestó nada. Lo vi escribiendo, pensé que me iba a contestar. Bueno. Ejercicio 3. Ejercicio 3, haciendo un poquitito de remembering. Estábamos ubicados en un tipo de ensayo. Acordémonos que teníamos ensayos directos y ensayos indirectos. En este tipo de ejercicios que planteamos como es el ejercicio 3, nosotros básicamente estamos evaluando la validez del ensayo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice básicamente el enunciado. Sea la especificación para la aceptación de una potencia y su intervalo de confianza de cierta sustancia X, la siguiente, X. Potencia compendiada 90-110 del valor declarado. Ahora, potencia compendiada 90-110 del valor declarado, o de la potencia declarada, si la queremos decir así. Potencia que la sacaba del rótulo, ¿sí? Potencia que en una materia prima ya me la incluye el fabricante. En caso de un producto terminado, también la va a poner el mismo fabricante del producto. Lo mismo que pasa en aseguramiento. Obviamente, hablando de la especificación, este rango que me permite que no se declara en el rótulo, pero que está en la monografía, ¿sí? Que está en la monografía que sacó básicamente de la farmacopea, y que en este caso es 90-110 del valor declarado. Claro, sería el criterio de aceptación. Entonces, potencia compendiada, 90-110 del valor declarado, y el intervalo de confianza, 80-125%, justamente, como veníamos diciendo, de esta potencia del valor hallado, del valor calculado, la que averiguo en el ensayo. Criterio de aceptación, especificación,
obviamente recordar que en un producto farma común de síntesis orgánica no voy a utilizar generalmente el intervalo de confianza y solamente voy a tener la especificación de potencia, a diferencia de lo que nos pasa acá en los productos biológicos, que sí tengo mi intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque en el producto biológico no me alcanzaba la especificación solamente de la potencia. Además necesitaba especificar con qué precisión está permitido alcanzar ese resultado. Se permite alcanzar ese resultado con una precisión entre el 90 y el 125% correspondiente, como establece, del intervalo de confianza, compendiado obviamente en la monografía, y que constituía, como vinimos viendo hasta ahora, el último criterio de aceptación del ensayo, el último criterio de validez del ensayo. De tal manera que si yo obtengo el valor de la potencia que está dentro de la especificación permitido, pero lo obtuve con un ensayo cuya precisión, cuyo intervalo de confianza es de dudosos papeles, de dudoso cálculo, no puedo decir que la muestra esté correcta, o no puedo decir que la muestra con el valor que lo calculé es fiable, es confiable, es robusto ese valor. Lo mismo que hablábamos ayer con HPLC y la adecuación del sistema. Mal validado un ensayo, mal puedo yo confiar en los resultados que me den. Entonces, estos ejercicios básicamente me terminan de cerrar o me determinan en qué casos acepto una muestra y en qué casos puedo rechazar esa muestra, pero teniendo obviamente en cuenta el intervalo de confianza calculado como último criterio de aceptación del ensayo. Aceptación del ensayo y no de la muestra. Entonces, a partir de acá, y leyendo la especificación que nos establece el enunciado, me dicen, y sean los siguientes resultados los obtenidos de un bioensayo. Valor declarado 500 unidades internacionales por vial, valor hallado 455 entre 410 y 505 unidades internacionales por vial. Bien, entonces, recordar que puedo, en este caso, para establecer, recordar nada porque nunca lo dije, no pueden recordar algo que no dije, para establecer si estoy en lo correcto o no, o si estos valores entre el valor declarado y sobre todo el hallado está dentro de los valores que nosotros necesitamos para estar dentro de la especificación, tengo cuatro casos que hemos separado. El A, el B, el C y el D. Son 4 casos distintos. En el primer caso digo, el valor declarado es 500 unidades internacionales y el valor hallado 455 entre 410 y 505. Entonces, tengo 2 maneras de ver este ejercicio. ¿Por qué? Lo primero que tengo que ver es si la potencia está dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, primero veo si la potencia está dentro del intervalo y después corroboro lo que corresponde al intervalo de confianza. Entonces, ¿qué digo? ¿500 unidades internacionales por vial? Se permite que esté entre 90 y 110, porque estoy hablando del valor declarado. Entonces, mi valor hallado, yo voy a decir 500
por 0.9, o sea, 500 por 0.9, va a ser igual a un valor. Y 500 por 1.1 me va a dar otro valor. ¿Eso qué significa? Que me va a dar un intervalo de potencia permitida, que en este caso es 4,55, y me va a permitir a mí establecer si la potencia está dentro de ese intervalo. Entonces, repito, yo tengo mi valor declarado que es 500. Entonces digo, esos 500 a 90, mi valor de especificación, ¿cuánto vale? Bueno, eso vale 4,50, por ejemplo. Y 500 en 110, ¿cuánto vale? 550. Exacto. Los límites de aceptación. Entonces, mis límites de aceptación, ¿cuáles serían? 4,50 y 500. Ahora, mi valor, ¿cuánto es? 4,55. Si 4,55 está comprendido dentro de mi especificación, está comprendido entre 450 y 550, sí, correcto, está comprendido. Por lo tanto, yo puedo decir que esa potencia estaría permitida porque está dentro del intervalo. Ahora tengo otra manera de verlo y es como lo plantea Daniel, que se está adelantando. La otra manera de verlo es decir, hago el cociente entre mi valor hallado y mi valor declarado y lo multiplico por 100. Una regla de 3 simple. ¿Eso cuánto me da? Un 91%. Ese 91% está comprendido entre 90 y 110. Sí, correcto. Por lo tanto, también me estaría dando. A ver, lo pueden calcular como lo calculó Daniel o lo pueden calcular de la otra manera, como ustedes lo vean. Lo importante es que entendamos que estoy viendo si mi potencia y mi intervalo de confianza, sobre todo el intervalo de confianza, está dentro de las especificaciones. Hago el recalque del intervalo de confianza porque es mi tercera pata de validez. Si en alguno de los casos que tenemos acá no estamos dentro del intervalo de confianza como pata de validez del ensayo, no cumple el ensayo. Por lo tanto, la muestra, por más que esté comprendida en la especificación, básicamente no sería confiable a la hora de remitir un veredicto o una respuesta. Entonces, primero la potencia. Como bien dijo Daniel, 91% está dentro de la especificación entre 90 y 110. La potencia la cumpliría. Entonces, ¿ahora qué hago? Calculo sobre los intervalos de confianza, ¿sí? Sobre la potencia hallada. 410, el cociente entre 410 y 455 por 100. Ahí me da un 90%. Y 505 sobre 455 por 100, lo que estoy diciendo, el cociente, puntito acá, lápiz, 4, 5, otra vez el borracho. No, esto no puede ser así, no me gusta, es horrible. Esto en serio, parece de... Así, mira, acá. 4,50 es mucho más fácil. 4,55 sobre 500 por 100. Eso te da 91%. No, en este caso te da 90%.
No, espera, está bien, 4,55, 500%, 91%. Ahora, cuando tomás los de intervalo de confianza, haces 410 sobre 4,55 por 100 es igual a 90%. Ese 90% está comprendido en la especificación de intervalo de confianza. ¿Está dentro del 80-125? Sí, está comprendido. En el primer caso, sí. En el segundo caso es 505 dividido 4,55 por 100 es igual a 111. Entonces, ¿cumplió el intervalo de confianza? La validez del ensayo se cumplió. ¿Cumplió la potencia? Cumplió. Por lo tanto, puedo asegurar y aceptar la muestra. Vamos al caso 2. En el caso 2 tenemos un valor declarado de 800, un valor hallado entre de 770 entre 570 y 1013. ¿Sí? ¿Es un signo de pregunta? Si la validez del ensayo se cumple en las tres patas de la validez del ensayo, siendo la última el intervalo de confianza, a la hora de calcular la potencia, si la misma cumple con el criterio de aceptación, la muestra se acepta. Punto 1. En el punto 2, habiendo calculado y habiendo llegado a la validez del ensayo, cumpliendo la validez del ensayo, si la potencia no cumple, el ensayo se acepta, la potencia no cumple, no ingresa o no está dentro de la especificación, por lo tanto la muestra se rechaza. Recordar el cuadro que hicimos, así, 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 de potencia, el cuadro del borracho. Perdón, pero esto se lo van a acordar de por vida, lo del borracho, ya sé. Me van a ver y me van a decir el cuadro del borracho. La potencia en relación al intervalo de confianza. Que cumpla o que no cumpla. Parece que tengo mis dos pies izquierdos. Que cumpla o que no cumpla. No puede ser. ¿Sí? Intervalo de confianza. Que cumpla o que no cumpla. Potencia. Que cumpla o que no cumpla. El intervalo de confianza cumple. La potencia cumple. Acepto la muestra. ¿Por qué? Porque los resultados de la muestra son confiables. Bueno. Basta. Basta ya con esto. Espérenme. ¿Dónde tengo el...? Bueno, no lo tengo a mano. Pero cuando lo vimos, está en uno de los Power. El intervalo de confianza cumple, la validez del ensayo cumple, la potencia cumple dentro de la especificación, se aceptó la muestra. El intervalo de confianza no cumple y la muestra cumple, rechazo el ensayo. Al rechazar el ensayo, tengo que empezar de nuevo, muy poco valor le voy a dar al resultado de la muestra. Ese valor
no tiene peso porque el ensayo no es válido. Si la muestra no cumple, perdón, sí, si la potencia de la muestra no cumple y el intervalo de confianza sí cumple, rechazo la muestra. Y en el caso de que el intervalo de confianza no cumpla y la muestra no cumpla, se rechazó el ensayo, porque ya el ensayo no es válido. Por lo tanto, el valor que me esté dando la muestra es trivial. ¿Sí, Daniel? Entonces, ¿es válido el resultado del ensayo? No, es la validez del ensayo es correcta o es válida. Y además se cumple el criterio de aceptación. Porque cuando vos decís es válido el resultado del ensayo, tenés que haber evaluado las 3 patas del ensayo. ¿Sí? Requisitos particulares, requisitos generales y intervalo de confianza. Sea ensayo directo o indirecto. Bien. Calculo qué porcentaje es S410. Claro, claro. Tal cual. Bien. Vamos al tema 2, al ejercicio número 2, al B. Fíjense que acá nos dicen que el valor declarado es 800. Y fíjense que el hallado es 760. Bueno, pero miren qué raro esto, ¿no? Un intervalo de confianza tan grande. Ya acá me estoy dando cuenta, algo pasa. Cuando yo ya tengo un intervalo de confianza tan grande, algo no estaría muy bien. Pero bueno, vamos a calcularlo. Con el mismo criterio voy a estar estableciendo la misma regla. 760 sobre 800 por 100 es igual a 95%. Podríamos decir que la potencia estaría cumpliendo. ¿Sí? Ahora, miremos qué pasa con los intervalos, con el intervalo de confianza. En su límite inferior, decimos relación entre 570 y 760 sí, por 100 es igual a 75%. ¿Qué pasó? ¿Cumple o no cumple? Ya el límite inferior no está cumpliendo. Vamos a ver qué pasa con el límite superior. ¿Es invalidante que no me dé uno de los límites? Por ciento. Es invalidante que no me dé. Imagínense que me hubiese dado un límite mal y un límite bien. Supongamos que el inferior me dio y el superior no me da. Es invalidante, exactamente. Sigue siendo tan no confiable como si no me diera ninguno de los dos, ¿sí? Porque acá se está poniendo en juego que la validez del ensayo está teniendo un problema en algún lado, que nos encargaremos de buscar. Entonces, en este caso, era lo que yo le decía recién a Daniel. Fíjate, la potencia entró dentro del criterio de aceptación, pero la tercera pata, que es el intervalo de confianza, no estaría cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué haríamos? Rechazamos el ensayo. En este caso, no, claro, fíjate, estás calculando el límite inferior en relación al hallado y el límite superior en relación al hallado, como los calculé recién ahí arriba. La relación entre el superior y los 760 y el 570 y las 770.
ninguno de los dos intervalos, ninguno de los dos, intervalo, el intervalo inferior y el intervalo, la potencia inferior y la potencia superior, ninguno de las dos ingresan dentro del criterio de especificación. Por lo tanto, no valida el ensayo, independientemente que la potencia le hubiese dado. ¿Sí? ¿Qué pasa en el C, en el ejercicio C? Acá más que nada, ya saben, no cumple la potencia. No cumple la potencia nada más. Tampoco, no cumple ninguno de los dos. Perfecto. Entonces se rechaza el ensayo. Bien. Muy bien. ¿Todos entendieron cómo vemos esta clase de ejercicios? Les puede tocar uno para hacer el numerito o le puede tocar la parte teórica. Cualquiera de las dos cosas es válida porque forma parte del ¿cómo se llama? De métodos generales de análisis. Análisis. Muy bien. Ahora, quiero escuchar a algún valiente que se atreva, antes de pasar a tema 2, porque hoy vemos este ejercicio, ponderación de potencias, inactivación viral. Pero quiero escuchar a algún valiente que me explique el método turbidimétrico. ¿Cómo harían el método turbidimétrico? Me voy a prender un puchito, me voy a tomar un sorbo de café. Amargo. Sintéticamente, alguien que abra el micrófono y me diga, bueno, yo, método turbidimétrico, agarro esto, hago esto, después hago esto, hago esto, después hago esto, hago esto, después hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y terminé. Bueno, les doy una ayuda. Tomo un Erlenmeyer, preparo un medio de cultivo, en ese medio de cultivo inoculo un volumen de suspensión de un microorganismo, ¿sí? Estandarizado, original, homogeneizo ese volumen y ya tengo mi Erlenmeyer con el medio de cultivo preparado. ¿Qué más hago? Mejor dicho, ¿qué más tengo? Tengo un Erlenmeyer con el medio de cultivo inoculado, con un volumen de suspensión original estandarizada con el microorganismo, que lo homogeneizo. Bien. ¿Qué más tengo? Tengo otro tubo de ensayo que ¿qué tiene? A ver, Moisés, si me contestás vos, querido, ¿qué tiene el segundo tubo?
No, 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 no. No. Primero tengo el inóculo con mi suspensión y el medio de cultivo. Después tengo dos tubos más. Un tubo que tiene algo y un tubo que tiene otra cosa. Muy bien, Oscar. Un tubo que tiene mi estándar de referencia o mi sustancia estándar y otro tubo que tiene el antibiótico ensayar. Exacto. Tiene el estándar de referencia y la muestra incógnita. Entonces, yo mi ensayo parto con un Erlenmeyer con un medio de cultivo inoculado. Un tubo que tiene el estándar, un tubo que tiene la muestra ensayar, que obviamente, como dije, método turbidimétrico, tengo un antibiótico X. Vamos a llamarlos X. Habíamos dicho que todos los solventes, todas las sustancias reguladoras que voy a utilizar, bla, 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 estaban todas tabuladas y íbamos a utilizar las concentraciones que estimábamos que íbamos a considerar. No, 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 no vamos más adelante de lo que dije todavía. Tengo el medio de cultivo, el tubo con el estándar, el tubo con la muestra incógnita. Oscar dice, fijo 3 dosis para evaluar. Baja, media y alta. Entonces, si fijaste 3 dosis para evaluar, ¿cuántos tubos vas a agarrar? 6 tubos. Entonces Oscar dice, agarro 6 tubos. 3 para el estándar y 3 para la muestra, de acuerdo a lo que me dijo Oscar, donde fijaba las 3 dosis para evaluar, baja, media y alta, tanto para estándar como para muestra. Los tubos, ¿cómo son? Idénticos, dice Leandro. Perfecto. Tubos idénticos, estériles, idénticos y estériles. Podés agarrar los que quieras, pero mientras que sean idénticos y estériles, para evitar interferencias. Muy bien. Entonces, él tiene sus 6 tubos y ¿qué va a hacer, Oscar? Va a transferir volúmenes de solución, ¿sí? Del medio de cultivo inoculado a cada tubo. A cada tubo le va a poner el medio inoculado, que en este caso van a ser 9 mililitros. A todos los tubos le va a poner 9 mililitros. Y a todos los tubos le va a poner esa concentración baja, media y alta que él estipuló del estándar de referencia o del antibiótico ensayado. Y eso va a ser 1 mililitro a cada tubo. Muy bien. Ahora viene lo que decía Silvita. Silvita me decía, y tengo 2 tubos más. Ok, ¿qué son esos 2 tubos más? Silvi, tengo 2 tubos más. Los 2 tubos se llaman blancos, ¿sí? O testigos blancos, blancos. 2 tubos que se llaman blancos. Un tubo será un blanco para calibrar el espectrofotómetro y otro tubo será el testigo de crecimiento que me da el fin de la incubación. El blanco para la calibración con el espectrofotómetro es el que lleva el formaldehído diluido para evitar que siga el crecimiento.
En ese tubo blanco voy a tener el medio de cultivo, los 9 mililitros, 1 mililitro de solvente X y no voy a tener antibiótico. Y voy a tener el formaldehído. Y en el testigo de crecimiento voy a tener el medio de inoculación o el medio de cultivo inoculado para hablar correctamente. El mililitro de solvente tampoco tiene antibiótico y este va a ser, y tampoco tiene formaldehído. Bien. ¿En cuánto tiempo más o menos estaría el resultado de esto? ¿Saben? No, no pregunté eso, Silvita, dije, ¿en cuánto tiempo está el resultado del ensayo total? No dije eso, Silvita, estoy preguntando en cuánto tiempo está el resultado total del ensayo. 48 horas, 2 días. Se debe ver en farmacopea. En 4 a 6 horas tengo el resultado. En realidad más en 6 que en 4. Pero en 6 horas tengo el resultado del ensayo. Por eso muchas veces, dependiendo del microorganismo a evaluar y el antibiótico a utilizar, es más fácil hacer un crecimiento en turbidimétrico que en placa. Vuelvo, dependiendo del microorganismo que esté evaluando. Por ejemplo, ¿qué microorganismos voy a evaluar por turbidimetría? Anaeróbicos, exactamente. Anaeróbicos de rápido crecimiento, ¿sí? Microorganismos de rápido crecimiento. ¿Y qué tipo de antibióticos voy a poder evaluar con este tipo de método? Son antibióticos de alta pureza, ¿sí? Alta pureza y solubles, acuérdense. Bien, vamos a lo que me decía Silvita recién. Antes de lo que me decía Silvita, hay un paso anterior. Tomo todos los tubos, los pongo en una gradilla, esa gradilla se llama tablero latino o cuadrado latino. En esa gradilla se hace una distribución de los tubos al azar en esta formación, con distribución homogénea, todos tienen que ver el mismo entorno, todos tienen que ver el mismo calor, idéntica incubación, todos tienen que tener obviamente el mismo tiempo de incubación. Se pone en baño María 37 grados centígrados entre 2 a 4 horas en el tiempo de incubación. Pasado este tiempo, ¿qué hago? Uy, me apagó la máquina. ¿Qué hago pasado este tiempo de incubación? Le agrego a todos los tubos, menos a los blancos, formaldehído para detener el crecimiento, exactamente. Perfecto. ¿Y después qué hago? Mido la turbidez. ¿En dónde la mido y en cuánto la mido? Espectrofotómetro, perfecto. ¿A cuántos nanómetros? 530, perfecto. Y después de medir con el espectrofotómetro la actividad, ¿qué hago? Calculo la actividad con qué.
Moisés. Sí, bueno, sí, pero calculo la actividad ya para ver la validez del ensayo con qué. Para asegurar la precisión estadística en el ensayo. Por métodos estadísticos apropiados, exactamente, tal cual lo dice la monografía. Y como les decía recién, para asegurar además la precisión estadística del ensayo, se prefiere utilizar un número de réplicas no menor a 6 tubos para que justamente dé correctamente el ensayo. Es una forma breve de ver el ensayo turbidimétrico. Ahora, ¿yo qué espero ver? ¿Cuál es la respuesta medible, cuantificable, observable? ¿Qué es lo que yo voy a estar buscando? Inhibición del crecimiento bacteriano. ¿Es eso lo que yo estoy haciendo con una valoración de antibióticos? Vuelvo a lo que dijo Oscar, ¿no? Yo lo que estoy probando, sí, correcto, estoy viendo la inhibición del crecimiento bacteriano. Pero esa es la respuesta medible y cuantificable que yo estoy esperando. Y está incompleto. Yo estoy valorando un antibiótico. Estoy comparando la actividad de la muestra con el estándar. Ya pasé con eso por el método estadístico. Ahora, ¿yo qué espero como respuesta de la valoración? Que no haya, espera, que no haya turbidez o que la respuesta sea directamente proporcional a la concentración de la dosis y el nivel de turbidez. A ver, lo que vos querés decir que a mayor crecimiento, menor concentración de antibiótico, por lo tanto mayor turbidez. Estoy hablando de una respuesta indirectamente proporcional. No es directamente proporcional. Estoy hablando del turbidimétrico, no, acá no hay colonias. A mayor crecimiento, que nosotros vemos por la turbidez que presenta el tubo, menor potencia antibiótica, valga la redundancia, del antibiótico que estoy valorando. O sea, a mayor crecimiento, menor concentración de antibiótico que estoy valorando, o sea, menor la actividad de ese antibiótico que estoy valorando, por lo tanto, mayor turbidez. Estimando la potencia. Estimando la potencia. Eso lo hiciste con los métodos estadísticos. Olvídate, estás adelante de la gradilla, valorando este antibiótico, sacaste los tubos, cortaste la reproducción, cortaste la multiplicación del microorganismo y estás con las 3 dosis que aplicaste del antibiótico, porque vos estás valorando un antibiótico. La valoración por un método indirecto de ese antibiótico es la presencia de turbidez o no
de acuerdo a la concentración utilizada en cada tubo. Entonces, a dosis baja es esperable mayor turbidez que a dosis alta. Por lo tanto, tu respuesta medible, cuantificable, verificable, visible, es indirectamente proporcional a la dosis aplicada. A menor dosis, mayor turbidez. A mayor dosis, menor turbidez. No es directamente proporcional, es inversamente proporcional. A mayor dosis de antibiótico aplicada en el tubo, menor turbidez, menor presencia de turbidez, por lo que hubo mayor inhibición en el crecimiento. A menor dosis de antibiótico valorado o aplicado, mayor crecimiento. Mayor turbidez. Inversamente proporcional. ¿Sí? ¿Todos comprendimos el método turbidimétrico? Prestemos atención a las cosas que estoy diciendo hoy porque después no quiero llantos. Ok. Método turbidimétrico. Bien. Sigamos. Sorteando la diapo 1, no sabemos qué viene después de la diapo 1. Todo puede pasar después de la diapo 1. ¿Qué viene después de la diapo 1? Bueno, después de la diapo 1 viene la diapo 2, como Dios manda. En la diapo 2 vemos que dice combinación de resultados de ensayos, introducción, combinación ponderada de resultados de ensayos, cálculo de coeficiente de ponderación, homogeneidad de estimaciones de potencia, cálculo de media ponderada, límite de confianza, media ponderada y límite de confianza basados en la variación intra e interensayo. Y acá abajo dice ejemplo de potencia, media ponderada y límite de confianza en un ensayo de 3+3 de líneas, de rectas paralelas, o líneas paralelas, como dice la farmacopea. ¿Qué tenemos? Esto remite al ejercicio 7. ¿Qué tenemos que saber del ejercicio 7? Daniel Augusto. Daniel Augusto. Nombre de telenovela, con la gaviotica. Te voy a mandar con la gaviotica. ¿Qué tengo que saber del ejercicio 7? Daniel Augusto. Morales. Vamos, Daniel Augusto. ¿En serio? Me encantan, ¿eh? Yo las disfruto un montón. Las disfruto un montón. Me encantan. ¿Qué tengo que saber del ejercicio 7, Daniel Augusto? La teoría. La teoría. Si no te lo vuelvo a repetir, ya me decís que no te lo dije. Bien. Vamos a empezar. Entonces, claro, ahora que te lo dije, claro, es fácil, ¿no? Cochino. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la teoría básicamente? Es un tema a veces complicado de ver, pero más virtual, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Muchas veces, y es frecuente que nosotros necesitemos repetir ensayos. Estos ensayos básicamente tienen que ser independientes. Entonces, en esta independencia de los ensayos, yo puedo combinarlos. Entonces, combinarlos significa combinar sus resultados. Y en esta combinación de resultados,
es una exigencia que lo tengo tanto a nivel regulatorio como a nivel de farmacopeas. Entonces, con frecuencia necesito repetir ensayos. Estos ensayos deben ser independientes y en la combinación yo justamente estoy respondiendo a requisitos tanto regulatorios como de farmacopeas. Ahora, la pregunta ¿es apropiado combinar los resultados de los ensayos? Y si es apropiado, ¿cómo lo tengo que hacer? Dos cosas no menores. Entonces, yo puedo decir que dos ensayos pueden ser considerados mutuamente independientes, que es lo que me pide la farmacopea, cuando la ejecución de uno no afecta las probabilidades de posibles resultados del otro. ¿Qué quiere decir esto? Daniel Augusto hace un ensayo y Daniela hace otro ensayo. Todo lo que yo utilice en mi ensayo, hasta el día, el analista, las soluciones y hasta los errores que yo cometa, tienen que ser totalmente independientes de lo que haga Augusto con su ensayo. Analista, soluciones, material, nada puede tener contacto entre uno y otro ensayo para ser considerables totalmente independientes y poder considerarlos para hacer una ponderación. Esto implica que errores aleatorios en mis ensayos o en la totalidad de factores esenciales que están tocando mi ensayo, mi resultado, una dilución, una preparación que voy a examinar, un indicador biológico, ¿sí? Va a ser totalmente independiente de los errores aleatorios que puede estar cometiendo Augusto con su ensayo. Ahora, les pregunto, los ensayos en días sucesivos, hoy y mañana, usando las diluciones originales, ¿sí? Y soluciones que yo retenga del estándar que ambos utilicemos. ¿Son ensayos independientes? No, claramente no. Claramente no. Exacto, Silvi. Claramente no. A partir de esta premisa, yo tengo diversos métodos para poder combinar resultados de ensayos totalmente independientes. Y cuanto más aceptable sea teóricamente el método, más difícil va a ser de aplicar. Hay varios métodos, hay por lo menos 3 métodos para describir este tipo de ensayos, pero siempre voy a tratar de cumplir las condiciones básicas que me pide la farmacopea. Siempre voy a tratar de, en este tipo de ensayos, cuando combino potencias, sobre todo en ensayos que vienen de rectas paralelas, todos los datos se van a transformar en logaritmos, ¿sí? Para justamente hacer menos engorroso el cálculo. Después, cuando veamos el cálculo que se los voy a mostrar, me van a decir qué menos engorroso, ¿no? Pero bueno, es mucho más fácil de manejar el número en estado logaritmo. Bien, ahora, fíjense lo que dice la diapositiva. Este método se puede usar siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Las estimaciones de potencias derivan de ensayos independientes. Para cada ensayo, C está próximo a 1 y debe ser inferior a 1,1. C es un término de la fórmula de potencia que se usa para el cálculo de potencia y C corresponde a un parámetro que habla de las cartas de control. Cuando
laboratorios de control de calidad hablamos de cartas de control, hablamos de unos gráficos, a ver si se los puedo dibujar acá. Hablamos de unos gráficos, se los voy a sacar acá, en el delantal de la chica. De unos gráficos que tienen este formato. Yo voy a hacer la valoración de antibiótico a mi casino. Entonces, cada vez que hago mi ensayo, los resultados siempre me van a dar en mis valoraciones alrededor de una media. Siempre voy a tener un eje donde se va a estar resolviendo en esta carta control de resultados de mis ensayos alrededor de una media. Estas cartas de control además tienen un límite de alerta y un límite de acción. Este límite de alerta establece que un valor pueda irse fuera de lo que normalmente me da la valoración. Entonces me está alertando en una posible no conformidad, que esto es igual que lo que se ve en control, que lo vamos a ver, un no conforme para GMP, y me da un límite de alerta. A partir de ese límite de alerta tendré que buscar cuál es el problema por el cual se está generando y tratar de volverlo a la normalidad. Y en el caso de no poder llevarlo a la normalidad y esto seguir en ascenso, tengo el límite de acción con medidas correctivas, las cuales sí o sí voy a tener que parar y volver todo para atrás y ver qué está sucediendo. Esto se llama carta de control y esta carta de control se llama el parámetro C a la hora del cálculo de potencia eterno en un ensayo indirecto. Este parámetro C no debe ser, debe estar próximo a 1 su valor y no puede ser inferior a 1,1 como especificación. Como tercer punto dice, el número de grados de libertad de los errores residuales individuales no debe ser inferior a 6, pero preferiblemente debe ser mayor a 15. ¿Qué significa esto? Acordémonos de que hablaba el error residual. El error residual es todo aquel error del cual no me puedo desprender. Ellos son, en el caso de ser un aleatorio, la variabilidad interindividual. Ese valor no puede ser inferior a 6 y preferiblemente debe ser mayor a 15. ¿Por qué? Porque la cantidad de ensayos que van asociados a este tipo de ensayo indirecto, la cantidad de muestra que yo estoy tomando tiene que ser mayor a 15 y no menor a 6. 6 tubos, 6 placas, para que ese error residual pueda visiblemente notarse y además el error estadístico se vea, el n sea mayor. 4. Las potencias individuales estimadas forman un conjunto homogéneo. Cuando habla de un conjunto homogéneo, habla de cosas comparables. ¿Sí? Como decía Silvita, hago las rectas, algo comparable, superponible, homogéneo, estoy hablando de lo mismo, comparable. Y ese estatus de homogéneo, para ver si efectivamente puedo comparar el ensayo de Daniel, Silvita y el mío, lo voy a estar viendo y lo voy a estar analizando con un nuevo estadístico que se llama G cuadrado. G cuadrado es una X grande al cuadrado, que como veíamos el F de Fisher, este G cuadrado experimental, cuando yo haga mis cuentas, deberá ser menor al G cuadrado de tabla.
para que sea representativo y para que no sea invalidante. ¿Qué más dice? Cuando estas condiciones no se cumplen, este método no se puede aplicar. Cuando la potencia no es independiente, cuando no es homogéneo, cuando este parámetro no da próximo a 1, o cuando utilizo grados de libertad menores a 6 y mayores a 15. Si esto no se cumple, no puedo seguir con la combinación ponderada de resultados o la estimación de potencia ponderada o potencia media. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Ok. Fíjense lo que dice. Se asume que los resultados de cada uno de los ensayos han sido analizados para n valores, más de 15, de potencia con límites de confianza asociados. Para cada ensayo se va a obtener la longitud de un intervalo de confianza logarítmico, restando el límite inferior y superior. Bueno, esto a modo de representación, para que entiendan que, ahora lo vamos a ver punto por punto, para que entiendan que, básicamente, cuando yo tomo 3 ensayos, Silvita, Augusto y el Daniel y el mío, primero y principal voy a ver de calcular un coeficiente de ponderación. Ese coeficiente de ponderación me va a decir cuál de los 3 ensayos pesa más. Yo, para arrancar la ponderación, voy a elegir esa ponderación. ¿Y cómo se elige el ensayo que mejor encuadre? Es aquel que tenga el límite de confianza menor. El ensayo que más peso va a tener a la hora de ponderar 3 ensayos independientes es aquel que tenga el menor intervalo de confianza. ¿Por qué será? Coeficiente de ponderación. ¿Por qué será o por qué piensan que elegiría eso y no otra cosa? Silvita dice que es el más robusto del ensayo. Leonel dice es el más ajustado en el margen. Una respuesta más estadística. El intervalo de confianza habla de errores, sobre todo del error residual. Hay menos errores que se tienen en cuenta. Hay menos errores que afectan el ensayo. No solo que hay menos errores que afectan el ensayo, sino que el valor verdadero de esa potencia está más cercano al valor real. ¿Sí? Tengo un parámetro acotado donde encontrar el valor verdadero de esa actividad, de esa potencia. Hay menos dispersión de datos, menos dispersión de resultados. Acuérdense que cuando hablamos de eso, hablábamos de una curva así o una curva así. Menos dispersión de datos, más aproximados a la línea media. Cuando yo tengo una potencia acá con un valor verdadero, un intervalo de confianza acá o un intervalo de confianza acá, me habla de la cantidad de errores y sobre todo error residual del cual yo no me pude desprender, y me está hablando de la precisión del método. Más preciso para encontrar el valor verdadero de mi potencia en este rango que en este rango. ¿Sí?
Bien. Menor dispersión de datos. Exactamente. Entonces, como yo les decía recién, todo esto es un formuleo que ahora les voy a mostrar cómo lo tenemos en la guía resuelto para mayor facilidad, ¿no? Para verlo de la mejor manera posible. Yo se los puse igual, pero básicamente recordar que yo voy a estar buscando este y cuadrado calculado, ¿sí? El cual lo voy a estar comparando con mi y de tabla. Y si mi y cuadrado es menor, el calculado es menor que mi y de tabla, me va a estar hablando de potencias que son homogéneas, que son comparables, que van a tener sentido ser calculadas y ser ponderadas, sacarles la potencia media de estos ensayos, ¿sí? Y si el valor calculado de mi y cuadrado es mayor al de tabla, obviamente estoy hablando de potencias que van a ser heterogéneas. ¿Por qué? Porque esto me va a significar que la variación entre estimaciones individuales de potencia es mayor que la que yo podría predecir de estimaciones de límite de confianza. Existe variabilidad significativa entre los ensayos. Son heterogéneas, no pueden ser comparables. Bien. Hasta acá vamos bien. Me siguieron. Es un poquito más rebuscado, pero ahora lo van a entender un poquito mejor cuando veamos el cálculo de la guía, que lo estoy buscando. A ver si lo tengo. Acá tenemos un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de que lo que es la potencia ponderada y el límite de confianza, donde se recogen, ¿sí? Las estimaciones de potencia de una misma preparación con los límites de confianza y los grados de libertad para hacer el cálculo de la media ponderada. Bien. Fíjense ahora. Miren. Combinación ponderada de resultados de la valoración. Dados los resultados obtenidos este es el ejercicio 7, obtenidos en ensayos individuales para la estimación de potencia en un producto biológico, calcule la potencia media ponderada y sus límites de confianza. Dichos resultados se obtuvieron en ensayos 3+3 de rectas paralelas completamente aleatorio con un n igual a 6. N igual a 6 fueron 6 tratamientos. Ensayo 1, 2 y 3. Miramos los 3 ensayos y lo primero que hacemos es mirar o calcular cuál de todos tiene el menor intervalo de confianza. El menor intervalo. Ese de por sí va a ser aquel que tenga mayor peso en este desarrollo. Entonces lo primero que se hace es transformar todo en logaritmo. Fíjense, toma los viales y los límites y los transforma en logaritmo. Y después calcula lo que les decía recién, esta longitud de intervalos de confianza de cada ensayo. Esta longitud significa cuál de todos tiene un intervalo de confianza más largo que otro, cuál es así
y cuál es así. La longitud entre el valor verdadero y el intervalo de confianza. Y lo calcula. Para cada uno hace la resta de esto y le da un valor. A ver, este de este, ¿cuán lejos está? 0,19. Este de este, ¿cuán lejos está? 0,091. A priori, si los mido así, el 2 sería el que menor intervalo de confianza, es más acotado. A partir de acá ahora voy a calcular el coeficiente de ponderación. Este coeficiente de ponderación es el que me dice cuán peso tienen estos ensayos. En este caso, manito, manito, manito. A ver, siendo T, bueno, el T de student, que también sale, es un dato, sale de tabla. Bueno, el error residual para alfa 0,05 y grados de libertad 30. Bien. T de student y el largo de los intervalos. Coeficiente de ponderación. Y a cada uno le da un valor de coeficiente de ponderación. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de todos va a llevar la delantera y va a pesar más? Fíjense que calculando el peso de la ponderación sigue siendo el número 2 el que tiene mayor coeficiente de ponderación. Luego, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar el producto de lo que corresponde a el coeficiente de ponderación por la potencia que viene en el dato de allá arriba, en el dato inicial, transformada a logaritmo. Coeficiente de ponderación por la potencia del dato traspasada a logaritmo para cada uno de los ensayos. Y ahora se hace la ponderación. Calculo la media ponderada, la potencia media ponderada como sumatoria de lo que es los coeficientes de ponderación sobre las potencias, sobre la sumatoria de todos los coeficientes de ponderación. Y llegamos a este valor. A este valor matemáticamente se le aplica el antilogaritmo y me da la potencia, o m, es la potencia que tengo calculada. 1435 unidades internacionales por vial. Que si me fijo, ¿cuánto me daba la potencia 2? Muy acá, ¿eh? Fíjense cómo sigue manteniendo el peso del coeficiente de ponderación. Luego voy a calcular los intervalos de confianza, ¿sí? Vamos a utilizar el error estándar de la curva, bueno, de potencia. Se hace el desvío estándar, se calculan los intervalos de confianza, el intervalo superior, el intervalo inferior, y me va a dar los dos parámetros. A este valor le calculo el antilogaritmo y me da la potencia superior, la potencia inferior, la potencia hallada y la potencia superior. ¿Qué va a ser la potencia ponderada? La potencia hallada, los intervalos superiores e inferiores con respecto a la potencia hallada. La última prueba de validez es ver si son homogéneas. ¿Cómo lo hago? Con mi y cuadrado. Calculo mi y cuadrado y si mi y cuadrado calculado, tomando los tres ensayos, es menor a mi a mi y cuadrado de tabla, el ensayo y las potencias ponderadas son homogéneas.
Esto es, si no hay diferencia significativa respecto al Xi. ¿Sí? ¿Sí? Hola. De esto que tenemos que saber, lo que dice Farmacopea, que es una hojita. La teoría que dice Farmacopea, que es una hojita. ¿Y cómo hago la validez del ensayo? Fíjense que es exactamente lo mismo que hacer una ANOVA, con la diferencia que ahora ya tengo 3 resultados de 3 ANOVAs distintos, los cuales voy a comparar. Y ahora, con esos 3 ensayos validados, entro en una comparación y voy a ver si son homogéneos esos cálculos para poder compararlos. Si son homogéneos, mi y cuadrado o mi y calculado va a ser menor que mi y experimental, mi y de tabla. Por lo tanto, estoy en presencia de 3 ensayos homogéneos, comparables, que se pudieron ponderar, que puedo ponderar, del cual le puedo hacer el cálculo de una potencia ponderada. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Me siento sola hoy. Sí, el C. El C de las cartas de control, sí. Me encantaría saber qué escriben entre ustedes. Que yo me quedo mirando a ver si me van a escribir a mí y no me escriben. Si no me diera bien el chi cuadrado, ¿podría eliminar el ensayo con mayor intervalo de confianza e incorporar un nuevo ensayo para ver si pueden ponderar? A ver, si no te diera el chi con esos 3 valores, en realidad no es el problema del mayor intervalo de confianza. El problema es que no son homogéneos, no son comparables. En todo caso, tenés que ver qué pasa con el de mayor ponderación, que está haciendo que los otros dos no te dejen encuadrar dentro, no el de mayor intervalo de confianza, el de menor, el que vos ponderaste como más importante. Ese es el que te está tirando todo para atrás. Se obtiene de ese esquema de las cartas de control y listo. No debemos hacer nada más de eso. No debemos. Mira, yo ahora te voy a mostrar lo que es en la guía de trabajos prácticos. Tenés la fórmula para el cálculo de la potencia. Eso está tabulado y por lo general es un dato que se calcula que tiene varios componentes. El desvío estándar. Es un dato estadístico. Con que sepas que es un dato estadístico, pertenece a las cartas de control, pertinente lote a lote al seguimiento
por buenas prácticas de fabricación y control, es suficiente. Yo, para que te des una idea de qué es el parámetro C, en la guía de trabajos prácticos, dame un cachito que quiero ver si la tengo a mano, que la tengo que tener por acá. Me metieron en la vanilla. Aprovechamos también y... ¿Querés participar, Moisés? Bueno. Decile a Lionel que te interrumpió. Mano. No, estoy en un ensayo directo, tengo que ir al indirecto. Muy bien. Please. Motherfucker, where are you? Estos son los cálculos que en clase, cuando los vemos completos. Acá estás. Acá estás. Este es el parámetro C que estamos hablando, que pertenece a las cartas de control. Y fíjense cómo se calcula. Cuadrado medio de la regresión menos el desvío estándar y el TD student. Justamente como es un parámetro estadístico, porque esto que yo les decía es básicamente estadístico, seguir en una carta de control y llegar a un desvío, a un nivel de alerta y a un nivel de acción. Es estadístico. Este parámetro es esto, que tiene que tener ese valor cercano a 1, justamente para estar re cerquita de la media, y a esto se le multiplica la potencia. Mirá cuántas veces interviene en el cálculo de potencia. Y está formado por estos datos. Cuadrado medio de la regresión, que se calcula el cuadrado medio de la regresión en el ANOVA. Pero, mandinga. Acá. Pero, sálgame, Dios, esto, sálganse. Manito. Para cada atributo que yo hago en el ANOVA, tengo grados de libertad. Para cada grado de libertad calculado, además se le calcula el cuadrado medio, los Fs y el SC, que no me acuerdo qué era. Ay, ¿qué era el SC? Bueno,
Ya me voy a acordar. Se hacen todos estos cálculos. ¿Qué puede ser? Todos estos cálculos. Cuadrado en medio, el f de cada uno. Para calcular, en definitiva, a posteriori, la potencia y, obviamente, los límites y la condición. Si aprobás o no aprobás el ensayo. ¿Sí? Ese es el parámetro. Así calcularías vos en clase, en la cursada normal, la potencia de una muestra la potencia de la muestra con el parámetro C que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Sí, Lionel? Ok. Y acá, como les dije en la guía, en el final, acá, suma de cuadrados, qué peloncha. La primera columna es la suma de cuadrados y después viene el cuadrado medio. Vieron que les dije, no me acordaba cómo se llamaba el SC, suma de cuadrados. Grados de libertad para cada atributo, la suma de cuadrados. Y fíjense que el error residual es igual a la suma de cuadrados totales menos todas las sumas de cuadrados. Y otra cosa a recordar que si yo tengo un 3 más 3 de rectas paralelas completamente aleatorio, solamente tengo error por el tratamiento aplicado a las unidades experimentales. Un 3 más 3 de rectas paralelas solo tiene errores de tratamiento por aplicar el tratamiento a cada una de las unidades experimentales. Cuando yo hablo de un 3 más 3 de rectas paralelas en bloque, solamente tiene el error de tratamiento y el error en bloque, pero en este caso el tratamiento está aplicado en una placa de Petri. Y cuando hablo de un tubo, tengo el error de tratamiento, el error de fila y el error de columna. Porque si yo recuerdo en el tablero o cuadrado latino, ¿qué pasaba? Yo asumía que tenía que poner todos los tubos en forma aleatoria, mezclados en distintas posiciones para que todos los tratamientos vean el mismo entorno. Entonces acá tengo el tratamiento aplicado y la fila y la columna a la cual fue asignado este tubo de ensayo, que lo puedo ver en el dibujito que tenemos acá. En tablero latino. Mi gradilla de tubos, donde todos los tratamientos están aplicados en forma aleatoria para que todos vean el mismo entorno. Y a la hora de los cálculos, todos ven el mismo error, en el caso de existir. ¿Sí? Hola.
Ok. Hacemos 5 minutos. Hoy tenía la idea de terminar un poquito más temprano, así la diferencia de tiempo entre terminar un poquito más temprano y mañana, porque mañana tenemos solamente para ver y finalizar productos inmunobiológicos. Pero después, el resto del tiempo yo lo asigné para repaso, que quisiera hacer repaso, quiero X. Entonces, lo que terminemos hoy un poquito más temprano, porque el tema que viene es muy pavo, que es inactivación viral, lo que terminemos más temprano para que lo puedan aprovechar eh, y, y puedan repasar algo para mañana. ¿Sí? Bueno, 5 minutitos tomamos un té. Traemos café.
Bueno. Bueno, vamos a ver un tema cortito. Vamos a ver un tema cortito, así pueden ir a repasar y estudiar y más o menos tener una visión para mañana, que es inactivación viral. El proceso de inactivación viral se hace para todos los productos biológicos. Necesitamos procesar un medio, siempre que yo tenga en ese medio mi proteína de interés, mi proteína terapéutica, y necesito procesarlo de tal manera que tenga yo como objetivo eliminar cualquier posible actividad viral que pueda estar contaminándolo, perjudicial obviamente para la vida humana, ¿no? Al ser inyectado en forma parenteral por un tema de inmunogenicidad. Entonces necesito un medio con mi proteína terapéutica y necesito eliminar cualquier posible actividad viral contaminante. Para eso tengo varios métodos para realizar la inactivación viral. La inactivación viral es un proceso validado y hay varias técnicas para tener inactivación viral. La inactivación, como bien les puse, puede realizarse mediante inactivaciones por calor, inactivaciones por uso de solventes y detergentes, inactivaciones por pH. El uso de solventes y detergentes generalmente se abrevia así, en Tecnia 3 también, porque tiene mucho que ver con tensioactivos, emulsionantes, ese tipo de cosas. Inactivación por pH, inactivación química o inactivación con irradiación. Y es uno de los más utilizados el que usa detergentes. Radiación gamma, radiación UV y detergentes. Bien. Como lo definimos, consiste en eliminar esa capacidad reproductiva o tóxica de un virus, siempre y cuando yo no afecte, o haciéndolo en menor grado posible, a mi proteína terapéutica de interés. Este tipo de técnicas comenzaron allá para la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio que había productos que aplicados producían inmunogenicidad y muerte, pero termina siendo de efectividad para los años 80 con la aparición del HIV. Y ahí, con la aparición del HIV, comienza a tomar todo un auge lo que es la producción y los procesos de inactivaciones virales. Como les decía, dentro de las inactivaciones virales tenemos métodos conocidos o más frecuentes como inactivación por calor, detergentes, fotoinactivaciones. Cuando hablamos de inactivaciones cromatográficas, hablamos de inactivaciones utilizando radiaciones gamma o UV, y nanofiltraciones o filtraciones o ultrafiltraciones. Acá les puse un ejemplo para tener gráfico. Por ejemplo, hay una patente con una inactivación viral que utiliza
para purificación de proteínas, ácido caprílico. Inactivación o eliminación de virus mediante uso de ácido caprílico. Pero definiendo un poco lo que corresponde a cada una de las técnicas, podemos decir que la inactivación por calor es una vieja conocida para nosotros porque corresponde al proceso de pasteurización, donde nosotros, ¿qué hacíamos? Producimos la destrucción de un microorganismo o la destrucción de sus propiedades vitales por calor, seco o húmedo. Y después, primeramente aumentábamos mucho la temperatura y después hasta unos 80 grados centígrados y por unos segundos y después la enfriábamos rápidamente. Eso es lo que podíamos ver en el proceso de pasteurización. Si tenemos que hablar de la inactivación entre solventes y detergentes, se hace por la combinación de un solvente orgánico y un detergente. Por ejemplo, se combina el triene-butilfosfato como solvente orgánico y un tritón 100 como detergente. Esto se usa mucho para la inactivación viral en lo que es plasmas y todo lo que es células sanguíneas, sangre. En el ejemplo de fotoinactivación, podemos decir que vamos a utilizar un compuesto químico que directamente es fotosensible con el uso de una fuente lumínica, la que va a poder emitir a distintas longitudes de onda en dependencia del espectro de absorción del compuesto que yo estoy empleando. Entonces hago una fotoinactivación por usar compuestos fotosensibles. Acá que tenemos UV, gamma, ¿sí? Con la radiación gamma, por ejemplo, puedo hacer o lograr disminución efectiva de la carga viral de especies que son mucho más resistentes, ¿sí? O puedo utilizarla también con sustancias que son captadoras de radicales libres y mientras hago un proceso sobre proteínas plasmáticas. Entonces las radiaciones gamma son eficaces para tal fin. La radiación UV, por ejemplo, espérenme que, por ejemplo, sí, no me quedé porque en radiación gamma yo puedo utilizarlo tanto en un producto biológico como en un producto médico. Pero manipular, o sea, las condiciones habituales de trabajo son complicadas a nivel de los gamma, entonces se trata de utilizar otro tipo de técnica. Y por eso me quedé pensando en producto médico. Y UV, con longitudes de onda más cortas, se puede dividir en 3 grupos para utilización para su objetivo germicida o viricida. Y lo utilizamos para organismos vegetativos y virus. Más que nada utilizamos UV para cabinas de bioseguridad más que para producto. Pero hay algunos que la parte, como tiene 3 longitudes de onda, la que va de 290 a 200, por ejemplo, o la de 290 más que nada, y VC nos sirve para virus complicados como el Lassa, como el ébola, que necesitan una exposición a UV un poco más power y unos 20 minutos, por ejemplo. Pero
básicamente, más que nada, utilizamos esos componentes. Y cuando hablamos de nanofiltración, nos quedamos también con el concepto que corresponde a la remoción viral por filtrado o por la técnica de filtración. O sea, filtro en membranas determinadas con un poro que no supera 15 nanómetros, 15 nanómetros, porque yo me estoy garantizando que virus pequeños o muy pequeños como el parvovirus o el VHA directamente sean rescatados y eliminados. Entonces voy a utilizar un tamaño de poro sumamente pequeño. Y es una buena técnica o un buen escape para combinarlas con otras técnicas porque disminuye la presencia de células que son portadoras del virus y por ahí no se ven afectadas por otros métodos, entonces son de muy buena utilización. Nanofiltración, ultrafiltración. Y hay algo que hay que tener en cuenta, y no es un detalle menor, que hay que pensar que cualquier tipo de inactivación viral que yo trate de ejercer, o por cualquier mecanismo que yo trate de hacer sobre estas funciones terapéuticas, voy a tratar de que no se produzca que la desnaturalización de mi proteína esencial, de mi producto de elaboración. Siempre teniendo en cuenta que cualquiera de los métodos que utilice va a estar resguardando la proteína de interés. Es un tema cortito, chiquito, va a tener relación con algo que vamos a ver mañana, por eso lo digo ahora y lo traigo a colación. Tiene relación con lo que van a ver en la segunda parte de la materia, porque como método de inactivación viral y de eliminación de impurezas es importante. Ya van a ver que una impureza como la histamina se hace toda la validación del ensayo, pero un método de eliminación viral a la hora de la producción, como método validado en todo el proceso de producción de un biológico, biotecnológico, es importante. Así que bueno, vamos llegando al final, nos queda solamente un tema por ver, que lo vamos a ver mañana, que son, este es muy cortito y muy conceptual para una preguntonta de verdadero o falso, ya les digo. Nos queda mañana inmunobiológicos y después los veo el jueves para el examen. Preguntas, háganlas ahora o callen para siempre. Prométanme que van a tomarse esta hora que terminamos temprano para rever desde, yo tengo, dice Regina, desde año 0 hasta hoy. Sí, decime Regina, a ver si les sirve a todos. Para los cálculos, quería saber. No entiendo. No entiendo.
¿Ustedes quieren que yo les tome problemas? Yo les tomo problemas a desarrollar, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué me pregunta esta chica? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Otra que se va a ir a vivir con Diego Augusto, no me escuchan. Pero se corta la señal. Yo tengo ganas de irme a vivir a la Antártida. ¿Se cortará la señal? Claro, para calcular es solamente el ejercicio 3, que lo podés hacer en regla de 3. Alquilas el sillón. No sé qué quieren calcular. Estoy en el sur y se me cortó 20 veces. Ay, pobre. No, yo que te estoy haciendo chiste. ¿Y cómo vas a venir a rendir el examen? ¿Cómo el segundo? ¿Venís al recuperatorio? No, mi amor, claro. Ay, no, me da mucha... Pero ¿por qué no podés venir al primero? Por el costo. Sí, no, 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 no. Lo dije el primer día de clase. El primer día de clase yo dije, los exámenes son presenciales. Ah, bueno, bueno. Porque la materia es presencial. Pagaste que el segundo. Pero es dar el recu y dar el final. ¿Quién más está en la loma del... ¿Quién otra persona está como Regina que está, no sé, en Pumamarca? No, 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 bueno, Diana, una cosa es estar de vacaciones y sos un chanta. Estoy hablando de una persona que está viviendo en el sur y se tiene que venir para acá en un viaje que le sale un huevo y la mitad del otro. ¿Estás de vacaciones en el sur, Regina? Yo preocupándome y ella de vacaciones en el sur. Qué picardía, qué picardía. Bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Bueno, eh, claro, no estar en pandemia y la materia ser presencial, por excepción podemos cursar en forma virtual, pero los exámenes se hacen como en aseguramiento. Pero bueno, en aseguramiento tenés una de las clases presenciales. Que les cuento esto y cortamos. ¿Qué pasó conmigo? No, pero en la pandemia eran virtuales y orales y en algunas cursadas los tomamos así, no en todas las cursadas de valoración.